Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para este tema del día de hoy y que vamos a seguir también unos días más. Son las puertas de la cárcel están abiertas. Me vas a decir de qué estamos hablando, de qué tipo de cárcel estamos hablando. ¿Estamos todos en una cárcel o hemos conocido la libertad? Bueno, pues vamos a ver un poco, porque la cárcel es un concepto finalmente espiritual, no solamente terrenal, físico. Tenemos cárceles en nuestras vidas y tenemos que saber que Jesús vino a la tierra para liberarnos, para abrir las puertas de la cárcel. Entonces vamos a empezar con esta cita que el mismo Jesús tomó cuando él empezó su ministerio, y es Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces vemos ahí en Isaías realmente el ministerio de Jesús. Él vino a sanarnos, a liberarnos, también, como dijo, a anunciar el año agradable del Señor y que podemos vivir en libertad. Tenemos obviamente un enemigo que nos quiere siempre tener presos, ¿verdad? Cortarnos ahí nuestra libertad, ponernos cadenas, grilletes, para que no lleguemos a cumplir con el propósito de nuestra vida. Pero Jesús vino a destruir todo esto y a darnos esta libertad de poder regresar al plan original de Dios para la humanidad. Entonces, sería interesante ver cómo entramos a una cárcel. Sí, bueno, entramos en una cárcel, eso está tengo una cita ahí de Isaías 53:5. Dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí viene realmente por qué estamos en una cárcel muchas veces. Bueno, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí dice que cuando nos descarriamos, es cuando podemos entrar en un tipo de cárcel. Exacto. ¿Verdad? Exacto. ¿Y qué es descarriarnos? Descarriarnos es salirnos del carril. Exacto. ¿No? Salirnos del camino. Ajá. Salirnos de donde Dios espera que andemos y Dios espera que caminemos. Sí. En el momento que nos desviamos, nos salimos de ese camino, nos descarriamos. Entonces empezamos a vivir una vida como nosotros queremos vivirla, en vez de vivirla conforme al camino que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Así es. ¿Y cómo podemos saber cuándo estamos en el camino correcto y cuándo nos estamos saliendo del camino o descarriando? Pues todo esto lo podemos ver a la luz de la palabra, ¿no? Exacto. Ahí es donde la palabra es nuestro manual de vida. La palabra es exactamente donde nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, con qué actitud tenemos que vivir, si son algunos mandamientos, por qué Dios impuso mandamientos, porque pues no los dio nada más para una religiosidad o para molestar, ¿verdad? No. O sea, fue nada. Porque nos dice, si tú sigues mis mandamientos, entonces te va a ir bien. Sí. Quiere decir que estás cerrando esa autoridad que a veces cuando estamos fallando fuera del camino, le damos esa autoridad al enemigo de venir a ayudarnos a desviarnos. Exacto. Porque ¿por qué nos desviamos?
Porque viene el enemigo, que el enemigo es Satanás, o los diablos de Satanás, Sí. que vienen a decirnos a la mente todo lo que Satanás quiere que hagamos para salirnos del camino. Exacto, exacto. El primero a descargarse, y por eso todos estamos descargados, fue Adán. Porque el diablo le habló a Adán. Le habló, exacto, le dio ahí, lo confrontó, probó realmente su obediencia y él cayó rápidamente, como todos nosotros. Entonces, a partir del momento que Adán cae, bueno, ¿por qué cayó? ¿Cómo cayó? Es que tenemos tal vez que regresar al origen, ¿no? ¿Qué estuvo pasando? Bueno, si recuerdan Génesis 1 y 2, Dios da todo dominio, toda autoridad al hombre en la tierra. Y la negociación de Satanás es de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo proponer que seas igual a Dios y me lo pagas con entregarme la autoridad que tú tienes aquí en la tierra. Obviamente suena muy bueno porque ser Dios, wow, que es la autoridad máxima de todo el universo, a cambio de nada más la autoridad sobre la tierra, piensas que vas a ganar. Satanás obviamente estaba mintiendo, no tiene la capacidad de hacerte como Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Satanás engaña a Adán y Adán entrega la autoridad a Satanás. La idea de Satanás es tener control sobre toda la tierra, incluyendo al hombre. Entonces, a partir de este momento, Satanás toma control, pone su dominio sobre el hombre y ya lo pone en una cárcel. Lo va a esclavizar. Lo domina. Lo domina totalmente. Lo domina, lo esclaviza, ¿sí? Lo atormenta, lo oprime, lo obsesiona. Y si no está en Cristo, hasta lo puede llegar a poseer. Exacto. Entonces, ¿qué es un esclavo? ¿Cuál es tu visión de un esclavo? Es una persona que tiene cadenas en los pies, ¿no? A veces en las manos también. Es alguien que ya no tiene libertad. Es alguien que no puede hacer nada por su propia cuenta. Y es la cárcel donde Satanás ha puesto toda la humanidad durante todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta la resurrección de Jesús. Y esta cárcel, Jesús vino a destruirla. Él, como dice en Isaías ahí, que dice, y yo voy a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, a partir de este momento, vemos que Isaías habla de la redención. ¿Por qué redención? Porque la redención significa comprar. Y los esclavos se venden y se compran. Hay gente que compra esclavos para que sigan siendo esclavos en su casa, en sus negocios. Y Dios, cuando compra esclavos, los compra para liberarlos, ¿no? Ese es uno de los sentidos de la palabra redención. Entonces ahora Él nos ha comprado a Satanás, pagando el precio de su sangre en la cruz. Y hoy somos libres. Entonces, ya que la puerta está abierta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo que vamos a ver después de un corte.
Estamos de regreso, estamos hablando que la puerta de la cárcel ya está abierta y que Jesús nos ha redimido, nos ha comprado de realmente a Satanás, ¿verdad? Pagando por cada uno de nosotros ahí en la cruz. Ahora, obviamente, la redención no es solamente comprarnos y liberarnos de Satanás, también es liberarnos de toda la maldición que estaba sobre la humanidad cuando estábamos bajo el yugo de Satanás. Que Jesús compró nuestras culpas, compró también nuestros pecados, compró también nuestras enfermedades, compró todas las consecuencias de vivir en una esclavitud. Y nos regresa nuestra libertad para poder escoger un estilo de vida conforme a nuestro libre albedrío todavía. Eso realmente contesta a la pregunta que tal vez mucha gente se hace de ¿y por qué el mundo está como está? Sí. Y otra pregunta podría ser ¿y por qué hay gente buena en el mundo? Hay gente que ha hecho cosas buenas, pero ¿por qué está como en una cárcel? ¿Por qué está con tantos problemas? ¿Por qué está como si tuviera una maldición en su vida? Sí. ¿No? Yo creo que es una falta de conocimiento Exacto. espiritual, porque finalmente todo esto es un tema espiritual. No estamos hablando de una cárcel física, estamos hablando de una cárcel espiritual, pero sí estamos hablando de una legalidad. Totalmente. Porque hay leyes espirituales, o sea, así como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Sí. Pero muchas veces no conocemos las leyes espirituales y no podemos entender por qué pasan tantas cosas. Y tantos comentarios, ¿no? Como esta familia está salada. Sí. ¿No? Sí, Y le pasó al abuelo y al bisabuelo y a no sé qué. Y hay como todo este tipo de maldiciones. Ajá. Que hoy por hoy, pues la gente sigue viviendo porque tal vez inclusive hasta nació en una cárcel. Exacto. O sea, son cosas que ya vienen de muy atrás, que si no sabemos romper legalmente con todo eso, lo vamos a seguir transmitiendo a los hijos y a los nietos y a las generaciones que puedan venir. Sí. Tenemos que tener ese conocimiento para poder salir de esa cárcel y sacar a todos nuestros familiares de la misma cárcel. Exacto, eso es un poquito el concepto de la maldición generacional, que la gente sigue repitiendo conceptos, patrones anteriores, cuando al momento que Jesús nos redime, porque Él viene a nuestra vida como Salvador, y esta palabra es muy importante, porque Salvador quiere decir que nos salvó, pero ¿de qué nos salvó? Pues nos salvó de esta opresión, nos salvó de este imperio de la mentira que se repitió tanto que para muchos todavía es la verdad. ¿Cuántos gente cristiana declara diciendo, bueno, pues en mi familia todos morimos así? Pero no tienes por qué repetir esto. Eso fue la maldición que estaba sobre tus ancestros, pero hoy eres nueva creación. Claro, la clave de todo esto es hacer una diferencia entre las personas que no han conocido a Cristo y las personas que sí han conocido a Cristo. Sí. Porque es ahí donde podemos salir de estas cárceles. Exacto. Es ahí donde podemos tener este cambio, porque pasan muchas cosas en el mundo espiritual cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando verdaderamente decidimos hacerlo nuestro Señor. Entonces Él cuida de nosotros y legalmente muchas cosas del pasado se rompen. Sí, sí. Pero el mundo en general no quiere entregarse a Cristo. No. El mundo en general quiere seguir viviendo bajo sus reglas, quiere bajo su forma de vivir que decidió vivir y le está yendo mal y no importa. Sí. Quiere seguir haciéndolo. Sí, porque finalmente
ellos no siguen sus reglas. Cuando la Biblia nos habla de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y eso es cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y cambiamos de reino, y eso quiere decir que cambiamos de Señor. Entonces, cuando no estamos en Cristo, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestra autoridad, el que nos impone las reglas, es el Señor del reino de las tinieblas. Entonces, tampoco hay libertad ahí. Y tampoco vas a hacer las cosas como quieres. Es un engaño pensar que quedarnos bajo el señorío de Satanás tenemos más libertad. Creemos que tenemos la libertad de escoger qué hacer. Pues yo voy a hacer las cosas a mi manera y yo voy a escoger lo que yo quiera hacer. Eso es lo que decimos. Sí. Pero lo que no sabemos es lo que tú estás diciendo que hay atrás de esos comentarios, ¿no? Sí. Porque atrás de esos comentarios hay alguien que está trabajando en tu mente, que te está tentando, seduciendo, llamando, convenciendo, manipulando de que vayas a hacer las obras que no son de Dios. Exacto. Pero nos convence a la mente de tal manera que pensamos que estas son nuestras. Sí, exacto. Pensamos que tuvimos una buena idea, que descubrimos un nuevo camino, etcétera. Pero... Un ejemplo rápido sería, prueba las drogas. Sí, claro. Prueba las drogas, no pasa nada, es una sola vez. Te convence en tu mente y dices, la verdad es mi vida y yo decido lo que yo quiero hacer, voy a probar la droga, total es una sola vez y no me va a pasar nada. Exacto. Ese es el ejemplo exacto de cómo funciona el enemigo para convencernos. Sí, sí, y mete ahí en tu mente este tipo de cosas donde el yo está exaltado, pero es un yo corrupto. Exactamente. Entonces, este yo no puede tomar buenas decisiones, porque la naturaleza que tiene todavía es una naturaleza caída. Entonces, cuando estamos en una naturaleza caída, ¿cuál es nuestro camino? La caída. Nos vamos siempre por abajo y no podemos ir hacia arriba porque nuestra naturaleza nos jala a lo que somos, a lo que aspiramos, a lo que nos encanta. Porque la carne es caída y no va a poder levantarse en contra del pecado, en contra de los vicios, en contra de las adicciones, porque todo eso está en la carne, no es espiritual. Satanás va a manejar tu mente para influenciarte y mantenerte en una zona carnal donde no tienes control de ti mismo. Por eso las adicciones impiden que salgas de ahí, porque te controlan, la carne te controla, y Satanás lo sabe muy bien. Mientras tú eres carnal, no llegarás a la vida espiritual. Y mientras te mantiene ahí, no conocerás a tu Señor y Salvador. Y estás bajo este señorío, esta opresión, y te puedes quedar ahí toda la vida. Entonces, por eso Jesús viene diciendo, yo voy a abrir estas puertas de la cárcel y les voy a proponer que empujen la puerta. Bien, pues ya llegamos al final de este primer programa. Nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en victoria.